Buen día, queridos hermanos. Nuevamente, en este tercer día del decenario del Espíritu Santo, oraciones y reflexiones para poder prepararnos a la fiesta de Pentecostés. Estamos transmitiendo desde la parroquia Sagrada Familia de la diócesis de Chiclayo. En esta oportunidad queremos reflexionar acerca de otro don del Espíritu, el don del entendimiento, que muchas veces se puede entender como el entendimiento de las cosas de este mundo. Ciertamente, un joven no le va a pedir al Espíritu Santo que entienda, por ejemplo, las matemáticas o la física. Esas cosas no. El entendimiento como don del Espíritu hace referencia a entender, escrutar los designios de Dios en favor de nuestra salvación. Ciertamente de Dios es imposible conocer todo lo que hay en su mente. Eso es imposible a cualquier ser humano, porque Dios es infinito. De Dios, según dicen los teólogos, conocemos más de lo que Él no es, de lo que es. Pero qué bien que por Jesucristo, el Verbo encarnado, conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces en ese designio divino no llegamos a acertar, no llegamos a entender. Por este don nos ayuda a entender las cosas de Dios. Entenderlas no siempre por el prurito de saber, el prurito de conocer una realidad misteriosa divina, sino con ese deseo de entender las cosas de Dios para nuestra salvación. Hay que decirlo con claridad. Algunos hermanos separados leen la Biblia y la entienden o quieren entenderla por entenderla, solamente por un prurito de querer saber qué dice acá o qué dice allá o qué refuta aquello de los católicos. Los católicos, cuando leemos la palabra, cuando reflexionamos, cuando nos acercamos al misterio divino, entendemos las cosas por la fuerza del Espíritu, pero de cara a lo que Dios quiere para nosotros, para salvarnos, para la gloria eterna. Recordemos ese pasaje del Evangelio según San Lucas, donde Jesús se hace el encontradizo con dos discípulos que estaban desanimados después de la pasión y muerte de Jesucristo. Ellos mismos dicen que habían escuchado que Él había resucitado, pero estaban desanimados, no entendían. ¿Y qué hace Jesús? Les acompaña, les va explicando la Escritura, y cuando ya llegan a un mesón donde le piden a Jesús quedarse con ellos, Jesús parte el pan y lo reconocieron. ¿Qué es ese reconocimiento? Es el entender recién en ese momento lo que les iba diciendo Jesús. Ellos escuchaban, como tantos católicos hoy día que escuchan, pero no se sientan con el Señor para poder entablar ese diálogo, para poder tener esa cercanía y sentir cómo el Señor poco a poco les hace entender las cosas. Entender, vuelvo a repetir, de cara a nuestra salvación y de cara a la tarea que tenemos en este mundo. No olvidemos que cada católico, cada cristiano tiene una vocación. Y esa vocación en un primer momento es deslumbrante, es hermoso. Todo ello es hermoso cuando un joven y un hombre y una mujer jóvenes se enamoran, planean su matrimonio, van entendiendo que Dios quiere eso para ellos y lo inician de una manera hermosa. Un sacerdote que llega a hacerlo después de estudiar, después de estar en el seminario, qué bonito, qué ilusión de muchas cosas. Entiende que Dios le llama, que Dios quiere que haga esto, haga lo otro, excelente. Pero empieza a moverse la vida, empieza a pasar los días, las semanas y los años y aparecen realidades que no las acabo de entender. No entiende en un primer momento esa pareja de esposos que tuvieron su primer hijito o su primera hijita y que lamentablemente por una enfermedad ese niño o esa niña se va al cielo.
Esa pareja de esposo no entiende lo que en ese momento está pasando, pero si van y se dejan llevar por el Espíritu, entenderán que aquella realidad triste, aquella realidad que los destroza, al final es la voluntad de Dios y al final es para entender que ese niño y los padres tienen que salvarse. Y a través del dolor, a través de la cruz, llega la salvación. Igual que un sacerdote, empieza a trabajar con ilusión, con ganas, y luego pasan momentos poco difíciles. No entiende por qué la juventud hoy día no se acerca a los sacramentos. No entiende por qué la juventud hoy en día no acepta a Cristo, pero él tiene que leer en esos signos no una desgracia, sino un reto. Como Cristo. Cristo muchas veces fue rechazado. Conociendo a Jesús en esos rechazos, uno entiende que tiene que ser como Él. Entiende el don del Espíritu de entendimiento. Ese don que nos ayuda a caminar con seguridad, sin temor a nada. Ya lo veremos poco a poco cómo cada don se interrelaciona uno con otro. Si de las cosas de Dios hay que gustarlas, lo decíamos ayer, hablando del don de la sabiduría, hoy día las cosas de Dios hay que entenderlas por el don del Espíritu. Y muchas veces nos cuesta entender. ¿Y qué hay que activar? La fortaleza, que será un don que también hablaremos después. Por lo tanto, hermanos, pidámosle al Señor que nos ilumine para entender las cosas, para entender la vida, para entender cada situación negativa a veces, desconcertante muchas veces, pero que si le rogamos al Espíritu, vamos a ir conociendo más y mejor cada realidad. Imagínense, hermanos, cuando dejemos este mundo y veamos todas las cosas desde Dios, ahí entenderemos todo. Ahí entenderemos por qué me pasó esto, por qué pasó aquello, por qué permitió Dios aquella otra cosa, por qué tuve que soportar aquel dolor, aquella enfermedad. Tantas cosas que en este mundo no se entienden, pero para Dios es la verdad, es la realidad y es de verdad nuestra salvación. No olvidemos de invocar al Espíritu para entender las cosas divinas, para vivir según ellas y por supuesto a ayudar a otros. Entendiendo nosotros cómo son las cosas, ayudaremos a otros a entenderlas. Es lo que hace un padre de familia con sus hijos. Ustedes saben, papás, que sus hijos van creciendo y a veces cuesta hacerles entender los bienes que cada papá quiere dar a sus hijos. Y los hijos, especialmente los adolescentes, ¿verdad? No entienden las cosas. Y el papá tiene que invocar al Espíritu para que ayude a entender a ese hijo el por qué tiene que portarse bien, el por qué tiene que ser ordenado, el por qué tiene que regresar temprano a casa, el por qué tiene que acercarse a Dios, etcétera, etcétera. Que todos, hermanos, nos vayamos acoplando al Espíritu, nos vayamos metiendo en Él y le pidamos este hermoso don de entender las cosas divinas para vivir según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra vida con Él en la eternidad. Nos vemos mañana, hermanos. Traten de compartir estos videos, traten de agregarse al canal al cual están viendo y así llegamos a mucha gente que ojalá les ayude en estos días previos a Pentecostés a preparar bien el alma y recibir nuevamente ese Espíritu con esos dones maravillosos. Buen día, hasta mañana.